En la historia de la muerte de las naciones, suele oírse el sonido de cañonazos, el paso de botas o el estruendo de los proyectiles. Pero en el siglo XIX, el mayor imperio de Oriente Medio fue desmantelado no por soldados, sino por contables. Fue conquistado no con pólvora, sino con intereses compuestos. Esta es la historia de la primera verdadera trampa de la deuda de la historia moderna. Es la historia de cómo el Imperio Otomano, una superpotencia que había aterrorizado Europa durante siglos, fue asfixiado lentamente por los bancos de Londres y París. Es una historia con moraleja que resuena con fuerza en nuestro mundo moderno, porque demuestra una brutal verdad geopolítica. No es necesario invadir un país para poseerlo, simplemente es necesario mantener su hipoteca. Para comprender cómo se desarrolló esta tragedia, debemos observar al Imperio Otomano a mediados del siglo XIX. Para el observador externo, aún parecía un coloso. Se extendía desde los Balcanes en Europa, a través de las montañas de Anatolia, hasta las ciudades santas de la Meca y Medina, y a través de los desiertos del norte de África. El sultán de Estambul gobernaba a millones de súbditos y se sentaba en un trono que dominaba las encrucijadas del mundo. Pero bajo esta superficie de majestad imperial, los cimientos se estaban pudriendo. El imperio estaba económicamente enfermo. Mientras Gran Bretaña y Francia atravesaban la revolución industrial, construyendo máquinas de vapor, fábricas y ferrocarriles, la economía otomana permanecía estancada en un pasado agrario medieval. Era una tierra de campesinos y artesanos que intentaban competir en un mundo de máquinas. Las arcas del sultán sufrían una escasez crónica de efectivo. El sistema tributario era arcaico e ineficiente, y dependía de funcionarios locales corruptos que robaban la mitad de los ingresos antes de que llegaran a la capital. Durante siglos, los otomanos habían resuelto sus problemas de liquidez devaluando su moneda o confiscando la riqueza de funcionarios adinerados. Pero en la era moderna, estos trucos medievales ya no funcionaban. El imperio necesitaba capital para sobrevivir. Necesitaba construir un ejército moderno para defenderse del depredador imperio ruso del norte. Necesitaba construir carreteras y telégrafos. Necesitaba parecer y actuar como una potencia europea moderna. Durante mucho tiempo, los sultanes habían resistido la tentación de pedir dinero prestado a Occidente. Existía una profunda aversión cultural y religiosa a la usura y un temor político a depender de las potencias cristianas de Europa. Pero en 1853, el dique se rompió. El imperio ruso invadió territorio otomano, desencadenando la Guerra de Crimea. Este fue un conflicto de enorme escala que los otomanos no podían permitirse librar solos. Gran Bretaña y Francia, aterrorizados por la expansión rusa, intervinieron para ayudar a los turcos. Enviaron ejércitos y flotas al Mar Negro, pero también enviaron banqueros. La guerra le estaba costando al tesoro otomano millones de oro que no tenía. Había que pagar a los soldados, fundir los cañones y abastecer los barcos. El sultán Abdul-Mejid estaba desesperado. Sus asesores le dijeron que no había otra opción. Para salvar el imperio, tenía que romper el antiguo tabú, tenía que pedir un préstamo. En 1854, el Imperio Otomano firmó su primer acuerdo de préstamo extranjero con un sindicato de banqueros británicos y franceses. Se presentó como un salvavidas, un gesto de solidaridad de aliados que luchaban contra un enemigo común, pero en realidad fue el primer grillete de las esposas de oro. Las condiciones del préstamo eran abusivas. Los banqueros sabían que los otomanos representaban un riesgo crediticio, así que exigieron un precio muy alto. El precio de emisión se fijó en 80, lo que significaba que por cada $100 de deuda que el sultán firmaba, solo recibía 80 libras en efectivo. El banco se quedaba con la diferencia como comisión y prima de riesgo. Sin embargo, el imperio tenía que pagar intereses sobre los $100. Este era el pecado original de las finanzas otomanas. Pedían dinero prestado a un tipo de interés efectivo exorbitantemente alto, mientras recibían mucho menos efectivo del que debían. Pero el dinero que llegó a Estambul fue un milagro. De repente el ejército podía cobrar. La crisis se evitó. Los rusos finalmente fueron derrotados y el sultán sintió una oleada de alivio y poder. Había descubierto un truco de magia. Se dio cuenta de que con una simple firma en un papel en Londres, podía atraer flotas de oro a su puerta.
La guerra terminó en 1856, pero el préstamo no. El sultán y la élite otomana habían probado el fruto prohibido del crédito fácil y se volvieron adictos al instante. Contemplaban las brillantes capitales de Londres y París, con sus bulevares iluminados por la luz de gas y sus óperas de mármol, y sentían una profunda sensación de inferioridad. Querían que Estambul pareciera una capital europea moderna. Querían demostrar al mundo que no eran el enfermo de Europa, sino una potencia civilizada y rica. Así que empezaron a gastar, pero no gastaron el dinero prestado en fábricas, riego, educación, ni en cosas que generaran un retorno de la inversión. Lo gastaron en prestigio. Lo gastaron en el fin último. Símbolo de la vanidad imperial, el Palacio Dolmabahce. El sultán Abdülmecid decidió que el antiguo palacio de Topkapı, hogar de sus antepasados durante 400 años, era demasiado anticuado, demasiado asiático. Quería un palacio que rivalizara con Versalles. Quería un palacio que pusiera celoso a la reina Victoria. Así que ordenó la construcción de un enorme edificio a orillas del Bósforo. El Palacio Dolmabahce es un edificio de asombrosa opulencia. Está cubierto con 14 toneladas de pan de oro. Contiene la lámpara de araña de cristal más grande del mundo, un regalo de la reina británica. La escalera es de cristal Baccarat. Las alfombras son de seda. Las paredes están revestidas de mármol italiano. Es un edificio de una belleza impresionante, pero también es una lápida. Fue construido íntegramente con dinero prestado. Mientras los campesinos de Anatolia se ganaban la vida con la tierra seca usando arados de madera, el sultán importaba cristal de Bohemia y oro de Francia para decorar una casa que no podía permitirse. El palacio costó $5 millones en oro otomano, lo que equivalía a una cuarta parte de los ingresos fiscales anuales del imperio. Para financiarlo, el sultán recurrió a los banqueros en 1855, luego en 1858 y nuevamente en 1860. En cada ocasión, los banqueros de Londres y París estaban encantados de prestar. Ganaban una fortuna con las comisiones y los altos tipos de interés. Sabían que el imperio estaba en apuros, pero asumían que Gran Bretaña y Francia nunca permitirían que los otomanos fracasaran por su importancia geográfica. Este es el concepto de riesgo moral. Los banqueros asumieron riesgos porque creían que los gobiernos los rescatarían. Para la década de 1860, la situación financiera otomana se había convertido en un clásico scheme Ponzi. El imperio no generaba suficientes ingresos fiscales para pagar los intereses de los préstamos antiguos. Por lo tanto, tuvo que solicitar nuevos préstamos solo para pagar los intereses de los anteriores. Estaban cavando un hoyo para tapar otro. Los pagos de la deuda comenzaron a consumir todo el presupuesto. En 1860, el imperio gastaba quizás el 15% de sus ingresos en deuda. Para 1870, esa cifra había aumentado a más del 50%. Piensen en las implicaciones de esa cifra. 50 centavos de cada dólar cobrado a un pescador en Grecia o a un agricultor en Siria salían del país al instante para pagar un cupón a un tenedor de bonos en Londres. Eso significaba que no quedaba dinero para el ejército, ni para la marina, ni para las escuelas, ni para la infraestructura. El Estado se estaba vaciando desde dentro. Para mantener el sistema en marcha, el gobierno recurrió a un grupo de financistas locales conocidos como los banqueros de Gálata. Se trataba principalmente de familias griegas y armenias que vivían en el distrito de Gálata de Estambul. Actuaban como tiburones solitarios del gobierno. Cuando el tesoro se agotaba antes de que llegara el siguiente gran préstamo europeo, el gran visir recurría a los banqueros de Gálata y pedía dinero prestado a corto plazo con tasas del 18%, el 20% o incluso superiores. Era un suicidio financiero. El sultán en ese momento era Abdulaziz, quien había sucedido a su hermano Abdülmecid. Abdulaziz era un hombre con un ego enorme y una gran pasión por el armamento militar. No solo construyó palacios, sino una armada. Observó la Marina Real Británica y decidió que él también quería una. Encargó enormes buques acorazados a astilleros británicos. Compró los cañones más modernos y corruptos de Alemania. Por un breve momento, la armada otomana era la tercera más grande del mundo, sobre el papel, pero era una flota que el imperio no podía permitirse abastecer ni mantener.
El barco se encontraba en el Cuerno de Oro, oxidándose por falta de carbón. Eran montones de deuda a flote. El punto de inflexión llegó en 1873. Un pánico financiero estalló en Viena y se extendió por todo el mundo, causando una depresión conocida como la Gran Depresión. El capital global se agotó. Los bancos europeos, que sufrían su propia crisis de liquidez, dejaron de prestar. La música se detuvo. Al mismo tiempo, la naturaleza se volvió contra los otomanos. Una sequía catastrófica azotó el corazón de Anatolia en 1873 y 1874. Las cosechas fallaron, las ovejas murieron. Los campesinos, que eran la base impositiva del imperio, se enfrentaron a la hambruna. La hambruna acechaba la tierra. Los recaudadores de impuestos fueron a las aldeas exigiendo el pago y no encontraron nada más que polvo y cadáveres. El flujo de ingresos colapsó, pero los pagos de la deuda se mantuvieron fijos. En el verano de 1875, el gran visir Mahmud Nadim Pasha revisó los libros de cuentas y se dio cuenta de que el juego había terminado. La tesorería estaba vacía. Había un pago masivo a los tenedores de bonos europeos en octubre y simplemente no había efectivo para pagarlo. Intentó emitir un nuevo préstamo, pero los mercados estaban cerrados. Nadie le prestaría ni un centavo al enfermo. El imperio se enfrentaba a una disyuntiva. Podía matar de hambre a su propio pueblo para pagar a los banqueros extranjeros o podía dejar de pagar. El 6 de octubre de 1875, el gobierno otomano emitió un decreto que sacudió los pilares financieros de Europa. Se conoció como el Decreto de Ramadán. En este documento, el gobierno anunció que reduciría sus pagos de deuda a la mitad. Pagaría el 50% en efectivo y el resto su 50% en bonos del Estado. En papel prometía una rentabilidad del 5%. En el lenguaje diplomático, esto era una moratoria. En el brutal lenguaje financiero, era un impago. El Imperio Otomano se había declarado en quiebra. La reacción en Europa fue furiosa. Millones de inversores de clase media en Gran Bretaña y Francia habían comprado bonos otomanos porque ofrecían altos rendimientos. Los vicarios de Inglaterra y los comerciantes de París vieron cómo sus ahorros se evaporaban de la noche a la mañana. Los periódicos gritaban que los turcos eran ladrones y estafadores. El apoyo diplomático que Gran Bretaña y Francia habían brindado a los otomanos contra Rusia se desvaneció. Esta debilidad financiera inmediatamente invitó a la agresión. Al ver que el sultán estaba arruinado y sin amigos, el imperio ruso vio la oportunidad de terminar la obra que habían comenzado en Crimea. En 1877, Rusia declaró la guerra. La guerra ruso-turca de 1877 fue un desastre para los otomanos. El ejército otomano luchó con valentía, pero no recibía sueldo, estaba desabastecido y desmoralizado. Los rusos marcharon hasta las afueras de Estambul. Podían ver las minaretas de la Hagia Sofía. El imperio se vio obligado a firmar un humillante tratado de paz que le arrebató vastos territorios en los Balcanes y el Cáucaso. Pero la cláusula más devastadora del tratado de paz fue financiera. Los rusos impusieron una cuantiosa indemnización de guerra. Exigieron que los otomanos les pagaran más de 800 millones de francos como castigo por la guerra. Ahora el Imperio Otomano se encontraba en una situación realmente insostenible. Debía cientos de millones de libras a los banqueros británicos y franceses, deudas que ya había incumplido, y además, ahora tenía una enorme deuda de guerra con el zar ruso. La carga total de la deuda era mucho mayor que el valor total de la economía otomana. El imperio era insolvente, estaba indefenso. Había perdido su crédito, su territorio y su dignidad. El sultán Abdulhamed II, que había ascendido al trono durante este caos, se sentaba en su palacio sabiendo que era el gobernante de un cadáver. Esperaba a que las potencias europeas se repartieran sus territorios. Pero los británicos y los franceses tenían una idea diferente. No querían conquistar el Imperio Otomano, territorialmente. Eso sería complicado y costoso, requeriría ejércitos y administración. Tenían una idea mucho más inteligente, querían conquistarlo financieramente. Se dieron cuenta de que si simplemente anexaban la economía otomana, podrían extraer riqueza indefinidamente sin la molestia de gobernar al pueblo. En 1881, los representantes de los tenedores de bonos europeos llegaron a Estambul. No eran generales, eran banqueros, llevaban maletines, no espadas. Se sentaron con los funcionarios otomanos y dictaron los términos de la rendición. No pedían tierras, pedían el flujo de efectivo.
Esta negociación condujo al decreto de Muharram, emitido en diciembre de 1881. Fue el certificado de defunción de la independencia otomana y el certificado de nacimiento de la trampa de la deuda. Estableció una organización única en la historia del imperialismo. Se llamó Administración de la Deuda Pública Otomana, o OPDA. Este fue el mecanismo de la conquista blanda. La OPDA no era una agencia gubernamental, era una corporación dirigida por una huerta de directores que representaba a los bancos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Austria. Su sede estaba en un enorme edificio parecido a una fortaleza en Estambul que alzaba sobre la ciudad, un símbolo físico de quién realmente estaba al mando. El decreto transfirió las fuentes de ingresos más valiosas del imperio directamente a esta corporación extranjera. El sultán aceptó que ya no se le podía confiar la recaudación de impuestos, por lo que la OPDA lo haría por él. Los impuestos sobre la seda fueron transferidos a la OPDA. Los impuestos sobre la sal fueron transferidos a la OPDA. Los impuestos sobre la pesca, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, los impuestos sobre el tabaco y el timbre sobre todos los documentos legales fueron transferidos legalmente al control de los banqueros europeos. La OPDA construyó su propia burocracia, contrató a más de 5.000 recaudadores de impuestos. Estos hombres vestían uniformes, portaban armas y no respondían ante el sultán, sino ante la junta directiva. Se desplegaron por todo el imperio, desde las montañas de Macedonia hasta la costa de Siria. Iban a las aldeas y a los mercados y recaudaban la riqueza del pueblo otomano. Si un pescador pescaba en el Bósforo, una parte de sus ganancias se destinaba a pagar a un tenedor de bonos en Londres. Si un agricultor recolectaba capullos de seda en Versa, las ganancias iban a un banquero en París. Si un campesino compraba una bolsa de sal para su sopa, el impuesto iba a Berlín. Era un estado dentro de un estado. La OPDA era increíblemente eficiente. A diferencia de la corrupta burocracia otomana, la OPDA se gestionaba con estándares contables europeos modernos. Construían almacenes, mejoraban las minas de sal, distribuían huevos de gusanos de seda libres de enfermedades a los agricultores. De hecho, impulsaron el crecimiento de la economía, pero lo hicieron para beneficio de los acreedores, no de los ciudadanos. Entre 1881 y 1914, la OPDA recaudó aproximadamente un tercio de los ingresos totales del Imperio Otomano. Piensa en esa figura. 1 de cada 3 monedas generadas por la economía se desviaban y se enviaban al extranjero para pagar la deuda. El gobierno otomano se quedaba con las migajas. Tenían que dirigir un imperio enorme, pagar un ejército y mantener una corte con solo 2/3 de su propia base impositiva. Esto significaba que el Estado otomano permanecía eternamente pobre. No podían invertir en educación, no podían construir sus propias industrias, no podían modernizar su infraestructura. Estaban atrapados en un ciclo de subdesarrollo porque su capital excedente era extraído por la trampa de la deuda. El sultán se convirtió en una marioneta en su propia casa. Él reinaba, pero la OPDA gobernaba. Si quería construir una escuela o una carretera, tenía que preguntar a los banqueros si les sobraba dinero. Normalmente no lo había. Pero la trampa de la deuda no solo extraía dinero, sino soberanía. Se convirtió en la herramienta mediante la cual las potencias europeas manipulaban la política exterior otomana, y esto abrió la puerta a la entrada de un nuevo jugador, un jugador que llevaría al imperio a su destrucción final: Alemania. Mientras Gran Bretaña y Francia se conformaban con exprimir a los otomanos por dinero, Alemania vio una oportunidad estratégica. El Kaiser Guillermo II visitó Estambul y abrazó al sultán. Les dijo a los otomanos que los británicos y los franceses eran parásitos, que solo querían desangrarlos. Afirmó que Alemania quería ser amigo. Alemania quería fortalecerlos. Los alemanes propusieron un enorme proyecto de infraestructura que cambiaría el mapa del mundo. El ferrocarril Berlín-Bagdad. Era un sueño de acero que conectaba el corazón de Europa con los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio y el Golfo Pérsico, evitando el canal de Suez controlado por los británicos. Para el sultán, esto era un salvavidas. Un ferrocarril le permitiría trasladar tropas para reprimir rebeliones, modernizaría la economía, lo vincularía a un poderoso aliado militar. Pero ¿quién lo pagaría? El tesoro otomano estaba vacío, controlado por la OPDA. Los alemanes dijeron:
No se preocupen, les prestaremos el dinero. Así comenzó un nuevo ciclo de deuda. El Deutsche Bank se convirtió en el principal financista del ferrocarril. Pero los alemanes eran tan depredadores como los británicos. Los contratos para el ferrocarril eran extorsivos, incluían garantías kilométricas, lo que significaba que el gobierno otomano tenía que pagar a las empresas alemanas una ganancia garantizada por cada kilómetro de vía, independientemente del tráfico que transportara el tren. Y, crucialmente, los contratos otorgaban a las empresas alemanas los derechos a todo el petróleo y los minerales que se encontraran en un radio de 20 kilómetros de las vías. El sultán había cambiado las esposas de oro de los británicos por las cadenas de acero de los alemanes. Para 1910, el Imperio Otomano era prácticamente una colonia económica alemana. Oficiales alemanes entrenaban al ejército, ingenieros alemanes operaban los trenes, los bancos alemanes poseían la nueva deuda. Británicos y franceses observaban esto con furia. Vieron cómo su influencia se desvanecía. Vieron cómo Alemania se afianzaba en el estratégico Oriente Medio. La deuda del enfermi ya no era solo un problema financiero, era una causa de fricción que empujaba a Europa hacia la Primera Guerra Mundial. Para 1914, los líderes otomanos, ahora dominados por el movimiento de los jóvenes turcos, se dieron cuenta de que estaban en una trampa. Estaban desesperados por liberarse. Sabían que mientras la deuda existiera y la OPDA controlara sus finanzas, no serían una nación libre. Cuando estalló la guerra en Europa, los otomanos hicieron un cálculo fatal. Se unieron a Alemania. Creían que si Alemania ganaba la guerra, podrían cancelar las deudas con Gran Bretaña y Francia, podrían abolir la OPDA. Podrían recuperar su independencia financiera. Fue una apuesta a todo o nada. El día que declararon la guerra, una de las primeras cosas que hizo el gobierno otomano fue marchar a la sede de la OPDA en Estambul. Expulsaron a los directores británicos y franceses, suspendieron los pagos a Londres y París. Por un breve instante sintieron la oleada de libertad, pero la apuesta fracasó. La guerra fue una catástrofe, el imperio fue destruido, pero la deuda sobrevivió. Cuando Mustafa Kemal Atatürk fundó la República Turca en 1923, tras una brutal guerra de independencia, las potencias europeas regresaron con sus libros de cuentas. En el Tratado de Lausanne, británicos y franceses exigieron que la nueva Turquía pagara las deudas del imperio difunto. Argumentaron que Turquía era el estado sucesor, se heredaba la tierra. Decían, se hereda la hipoteca. Atatürk luchó con ahínco, pero sabía que Turquía necesitaba formar parte de la economía global. No podía fundar una nueva nación como moroso, así que aceptó pagar. La deuda se reestructuró, los pagos se redujeron, pero la obligación persistió. La nueva República de Turquía, pobre y devastada por la guerra, dedicó sus primeros 30 años a enviar millones de dólares al extranjero para pagar los gastos imprudentes de los sultanes desde la década de 1850. El último pago de la deuda otomana se realizó el 25 de mayo de 1954. Se necesitaron exactamente 100 años para saldar el error. La historia de la trampa de la deuda otomana es la lección más completa sobre el peligro de la dependencia financiera. Los otomanos creían que podían importar la modernidad, creían que podían comprar la apariencia de una gran potencia con el dinero de otros. No se daban cuenta de que el dinero nunca es neutro, cada préstamo es una atadura, cada bono es una cadena. Los británicos y los franceses no necesitaban conquistar Estambul con soldados, no necesitaban guarnecer las ciudades, simplemente esperaban a que el interés compuesto hiciera el trabajo. Demostraron que la forma más efectiva de destruir un imperio no es atacarlo, sino prestarle dinero que nunca podrá devolver. El enfermo de Europa no murió de viejo, fue embargado, y la lección que dejó está escrita en rojo en el libro de cuentas. La soberanía no se trata solo de banderas y fronteras, la soberanía se trata de solvencia. Si no eres dueño de tu deuda te posee a ti. Soy John y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.